Para quienes no conozcan a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, con nuestra sede en Suiza, somos la red medioambiental más grande del mundo con más de 1.400 miembros en más de 170 países. Su fuerza radica en 3 pilares. El primer pilar es la membresía de estados, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pueblos indígenas y gobiernos subnacionales. Esta última es la nueva categoría que fue aprobada en el Congreso Mundial de la Naturaleza de Marsella en el año 2021. El segundo pilar son las 7 comisiones con más de 15.000 expertos en temas de áreas protegidas, especies, comunicación, derecho ambiental, ecosistemas, cambio climático y políticas ambiental, económica y social. Y el tercer pilar es el secretariado con más de 1.000 empleados en más de 50 países, incluyendo Quito, Ecuador. Con su Agenda el 2030 o el Programa 2021-2024, aprobado por la Asamblea de Miembros, la UICN busca responder a las crisis climática, a la crisis de biodiversidad y a la económica y a la de salud por medio de soluciones basadas en la naturaleza. Son 5 las áreas programáticas priorizadas en este programa: la tierra, el agua, los océanos, el clima y las personas en el centro del programa. Algunas de las innovaciones de dicho programa son el enfoque de paisajes productivos, la agricultura sostenible, el enfoque de derechos, la atención a las ciudades sostenibles, inversiones en la naturaleza para la recuperación económica post-COVID e innovaciones financieras para la adaptación y mitigación al cambio climático. Para cumplir con sus prioridades renovadas, la UICN además capitaliza la presencia y redes de cooperación generadas durante más de 30 años por sus oficinas regionales y nacionales en América Latina y el Caribe. Tenemos la Oficina Regional para América del Sur basada en Quito. También tenemos la Oficina para México, América Central y el Caribe basada en Costa Rica. Y tenemos 4 oficinas nacionales en Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador. En Latinoamérica y el Caribe sumamos 121 miembros, de los cuales 6 son miembros estatales: Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, México y Panamá. Asimismo, la UICN en América Latina y el Caribe tiene un portafolio creciente de iniciativas gracias a su posicionamiento con las agencias de cooperación multilateral y bilaterales. Y por ser la UICN una agencia acreditada ante el Fondo Verde para el Clima y el GEF. Como socio de la iniciativa subnacional de financiamiento climático, nos complace el día de hoy recibir a los participantes de América Latina y el Caribe. La apuesta en el consorcio de la iniciativa es contribuir con nuestro valor agregado en materia de naturaleza a la experiencia de socios especializados en fondos de inversión y de cooperación para acelerar iniciativas resilientes y sostenibles. Este evento es una oportunidad para que los países a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe compartan sus experiencias en inversiones verdes, intercambien con los socios del consorcio de la iniciativa y fortalezcan sus capacidades para el diseño de propuestas bancables y sostenibles. Esperamos que puedan aprovechar estos 2 días y medio al máximo con miras a acelerar la implementación de esta iniciativa tan necesaria para la región. Esta mañana tenemos el honor de contar con la participación de 2 autoridades ecuatorianas relacionadas con el tema que nos convoca estos 3 días. El primero es desde la cartera del Ministerio del Ambiente y el segundo desde la cartera de Finanzas. Es así que yo invito a la subsecretaria subrogante Valeria Cadena de Cambio Climático desde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, Valeria. Reciban un cordial saludo de parte del Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, del Viceministro del Ambiente, José Antonio Dávalos, y de la Subsecretaria de Cambio Climático, Karina Barrera. Desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es un gusto compartir con ustedes, distinguidas autoridades, representantes de los gobiernos subnacionales y público presente en este encuentro regional organizado por UICN y Pegasus, enfocado en la iniciativa del Fondo Subnacional Climático. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en su calidad de autoridad ambiental designada ante el Fondo Verde del Clima, se suscribió en el año 2020
al Fondo Climático Subnacional, ya que este proyecto busca movilizar fondos y asistencia técnica hacia proyectos privados de infraestructura enfocados en los gobiernos subnacionales con el objetivo de mitigar emisiones. En ese sentido, considerando que el sector privado es un actor clave para cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido el Ecuador en materia de cambio climático, como la contribución determinada a nivel nacional, es relevante incentivar espacios en los cuales las empresas del sector privado unan esfuerzos con gobiernos autónomos descentralizados para aportar a las metas nacionales y a la mitigación del cambio climático en general. Desde el MATE, el Ministerio, se ha apoyado este proceso y en el año 2021 se realizó el lanzamiento de la convocatoria para la selección de proyectos, procurando dar el aval técnico a las mejores opciones y así puedan formar parte del portafolio de proyectos que se envió para la consideración del Fondo Subnacional Climático. Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de acceder a fondos a través del instrumento financiero Equity para la construcción de infraestructura que contribuya a la mitigación de gases de efecto invernadero. De nuestra parte, auguramos los mejores éxitos en este encuentro regional, promoviendo el apoyo a los proponentes y desarrolladores de proyectos y que estos se familiaricen con el proceso y los requisitos de presentación en línea, en particular los criterios de elegibilidad y exclusión. Por otro lado, es de suma importancia que UICN y Pegasus permitan compartir experiencias a través de las cuales se demuestren acciones exitosas y financiables en nuestro país. Muchas gracias, que tengan una buena jornada de trabajo. Bien, de parte del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quiero darles las gracias por esta invitación, así como la organización de este evento. Creemos que es importante para justamente los fines del lado de las finanzas públicas. Bueno, como ustedes saben, el cambio climático está frente a nosotros y ningún país está exento de sus consecuencias. Más a un país como el Ecuador, que estamos usualmente, anualmente, somos vulnerables a los riesgos de desastres naturales, ya sean, por ejemplo, como el fenómeno de la niña y del niño. Con ese antecedente y bajo el contexto mundial de crisis sanitaria que acabamos de pasar hace un par de años, es imperativo pensar en un modelo de desarrollo que tome en cuenta no solamente la protección social, sino también la ambiental, en lo que se denomina el Green Recovery. Las finanzas sostenibles son actualmente un factor importante para aportar con financiamiento suficiente para lograr ese equilibrio, y el Ecuador es un país que requiere esto. La necesidad de integrar políticas ambientales y sociales, tanto en el sistema financiero como en el sistema de finanzas públicas, es cada vez más evidente. La integración de esas prácticas dentro de los procesos y estándares al momento de analizar el financiamiento de actividades, así como dentro de la gobernanza de las instituciones, se ha convertido en una oportunidad de negocio, desarrollo e inversión, tanto para los sectores que son atendidos, así como para las mismas instituciones que reciben financiamiento a un menor costo. En los últimos años, América Latina, de manera general, ha evolucionado hacia las finanzas sostenibles, tanto en el sector privado como en el público. Ya casi la gran mayoría de países ha adoptado ya sea prácticas que integren la gestión de riesgos ambientales y sociales, o incluso han evolucionado hacia la emisión de acuerdos voluntarios para adoptar esas medidas o integrarlos dentro de sus regulaciones. Como es de vuestro conocimiento, no hace mucho la iniciativa de finanzas sostenibles promovió el Pacto Nacional para las Finanzas Sostenibles, permitiendo alinear a los estándares y avances normativos internacionales para captar inversión nacional e internacional hacia la economía ecuatoriana. A ello se complementa la visión de política pública del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el trabajo que se está realizando en el seno de los ministerios. Por un lado, esta visión se ve plasmada en el plan económico que se sustenta con 3 ejes,
crecimiento económico sostenido y ambiental responsable, que genere empleo de calidad. Segundo, estabilidad fiscal con equidad. Y tercero, manejo honesto y transparente de los recursos públicos. El compromiso para enfrentar el cambio climático ha sido ratificado mediante el diseño y adopción de políticas y acciones que abordan la temática, generando un marco de política pública de resiliencia climática y que cuente con importantes instrumentos tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, la primera contribución nacional determinada con compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y además de un plan para contribuir a la mitigación y adopción de los efectos del cambio climático con un horizonte 2025. En febrero del 2021 se dio un paso importante en la consolidación de la política integral de cambio climático en el Ecuador, a nivel nacional, subnacional e intersectorial, mediante la presentación de la primera Estrategia Nacional de Financiamiento Climático del Ecuador. Y el resultado fue de un trabajo en el que participó justamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Mediante este instrumento de política pública se pretende brindar las orientaciones necesarias para definir la visión del Ecuador, sus prioridades y las líneas estratégicas sobre fuentes, usos, condiciones habilitantes, la canalización de financiamiento climático para proyectos de mitigación y adopción al cambio climático. Sus principales líneas de acción son la gobernanza clara y efectiva de financiamiento climático, consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático y acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y eficiente de financiamiento climático. Esperamos así fortalecer y ampliar la formulación y ejecución de proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático y alcanzar un desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones. Pero el trabajo no termina aún. El Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra trabajando en el desarrollo del marco de gobernanza de bonos verdes, así como la institucionalización de canjes de deuda por naturaleza y clima, instrumentos que esperamos que salgan o que den a la luz a finales de este año. Asimismo, se han emitido los lineamientos de gestión de riesgo y elaboración de proyectos APP, los cuales exigen tanto a las entidades del sector público como a las entidades del sector privado la identificación, cuantificación de riesgos ambientales y sociales. Esperando que muy pronto sean nociones que se hayan convertido en una variable más dentro de la estructuración de un proyecto. El objetivo final, el cual posiblemente sea el mismo para muchos países, es contar en un futuro próximo con una cartera de proyectos que no solo hayan internalizado el componente de adaptación, pero sobre todo sean lo suficientemente maduros y bancables. Con el objetivo de continuar fortaleciendo el paraguas regulatorio, en mayo del 2022, hace unos 4 meses, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió la norma de control para la administración de riesgo ambiental y social en las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Y en julio 2022, la Superintendencia de Bancos emitió la norma de control para la elaboración y gestión de riesgo ambiental y social. Finalmente, con esto me despido. El cambio climático no es un tema solo de un país, o de un multilateral, o de una entidad, o inclusive de una persona. Hoy en día debe ser visto como un trabajo de todos, tanto en el sector público como en el sector privado. Muchas gracias, bienvenido al Ecuador y espero que tengan unos excelentes 2 días de trabajo en esta hermosa ciudad que es la capital. Gracias. Buenos días con todas y todas. Bienvenidos nuevamente a la ciudad de Quito. Queríamos recordarles algunos temas logísticos del evento. Como verán, tenemos una sala llena, 2 días y medio de trabajo muy intensos, entonces por favor están todos invitados a conversar con nosotros en la plenaria, pero les rogamos que sus intervenciones se mantengan breves.
Este evento, como se nos indicó, está siendo transmitido en formato híbrido. Para las personas que se encuentran en línea, les agradecemos hacer sus preguntas a través del box de Questions and Answers, preguntas y respuestas. Y finalmente queríamos decirles que en el kit del evento que se les ha entregado, el esfero que ustedes tienen está hecho con pasta de avena, por lo tanto, cuando terminen de utilizarlo, le retiran la mina, lo pueden sembrar y vamos a tener unas pequeñas plantitas que van a salir de él, recordándonos a todos que el cambio comienza en cada uno de nosotros. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que sean 2 días y medio muy bien aprovechados por todos nosotros y bienvenidos a Quito. Con esto les doy paso al primero de nuestros descansos. Por favor, sigan a un pequeño coffee break. Gracias. Perfecto. Bueno, pues yo voy a seguir un poco contándoles del sector de residuos. Es otro de nuestros sectores importantes que queremos desarrollar, principalmente porque por el lado de emisiones, cuando logras la valorización de los residuos, reduces emisiones de metano que son como más relevantes que las de carbono. Yo no soy experta en medio ambiente, pero bueno, al menos eso me han contado. Y por eso, y también un poco tiene que ver con buscar la circularidad, que al final es una tendencia que estamos viendo a nivel global. Entonces, en mi experiencia, yo soy mexicana, ya tenía experiencia en un proyecto en México y ahora estamos viendo otro en Ecuador, vimos también otro en Chile, y lo que vemos son estos proyectos que buscan la valorización de residuos sólidos municipales. Y entonces, cuando generalmente, al menos en Latinoamérica, que no tenemos una buena valorización y no tenemos estas plantas que hacen el manejo adecuado, vienen los residuos de una manera que no están separados previamente. Entonces, el primer paso que haces, todavía no hemos invertido, pero ese es como parte de los proyectos que estamos viendo. Recibes los residuos y lo primero que tienes que hacer es la separación de orgánicos con orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos puedes hacer la revalorización de reciclables secos, como es el caso de fierro, PET, latas, etcétera. Y este sería un ingreso. También puedes convertirlo en combustible derivado de residuos, y eso las cementeras las pueden utilizar para sustituir combustibles como es el carbón. Y finalmente los residuos orgánicos los puedes convertir en composta, o puedes llevar un proceso más allá, que es la AD, Anaerobic Digestion, donde básicamente pones esos residuos y bajo un proceso de digestión se convierten en syngas, que se puede utilizar, básicamente es un sustituto del gas natural. Entonces, siempre hay ciertas diferencias de, no sé, si utilizas el RDF o qué haces con los residuos orgánicos. Digamos que hay ciertas sutilezas, pero lo que sí estamos viendo de manera generalizada es recibir estos residuos municipales, porque ¿qué pasa? Muchas veces los municipios no tienen la capacidad para instalar rellenos sanitarios que cumplan con la normativa, o incluso sí cumplen con la normativa, pero implican grandes inversiones, y además luego llegan a capacidades donde ya están por arriba de la capacidad. Entonces, justamente lo que se busca con estas plantas es darle un manejo más adecuado. También, otro tema importante de por qué los residuos son importantes para nosotros es por el tema social. Creo que todos cuando pensamos en rellenos sanitarios tenemos esta imagen de gente como los pepenadores, como los llamamos en México, recogiendo estos residuos sin contar con las condiciones adecuadas. Incluso, hablo de mi experiencia en México, no sé cómo sea en Ecuador, pero las personas que recolectan en los camiones tampoco cumplen con los requisitos de seguridad social. Entonces, de manera global, el sector de residuos es un sector difícil,
honestamente, pero también de mucho interés para nosotros por el impacto ambiental, por el impacto social. Ahora hablando un poco más sobre qué es lo que nos gusta por el lado económico, qué es lo que no nos gusta. Por el lado económico y de inversión y de bancabilidad, los residuos generalmente son, dependen de las municipalidades, generalmente tienes que hacer licitaciones, entonces son procesos largos donde hay incertidumbre para el inversionista, de uno, si vas a lograr ser adjudicado, y dos, si los contratos que vas a tener van a ser bancables o si, cómo puedes asegurar que la municipalidad te va a pagar en un contrato de 10, 15, 20 años. Entonces, eso es un poco las dificultades o desafíos que hemos estado encontrando. Pero bueno, ahí estamos trabajando, esperamos que podamos tener algunos casos de éxito en Latinoamérica. Estamos, creo que ya mencionó el día de ayer también que hemos estado entendiendo más bien el sector y el marco legal de cómo funcionan los sectores de residuos y creo que por ahí estamos empezando. ¿Qué más? También eso por el lado de residuos municipales. También hay otra tendencia global que estamos viendo, que es qué hacemos con los plásticos que nos están inundando por todas partes, en los mares, en las calles, etcétera. Y hay, como mencionaba, hay plásticos que son muy fáciles de reciclar, tal es el caso del PET, que tienen que pasar por procesos mecánicos, pero en muchas ocasiones hay plásticos, como es el caso de los empaques, que para reutilizarlos necesitan procesos mecánicos. Entonces, además de ese proceso que ya les conté de esta separación mecánica, donde básicamente reutilizas estos residuos, hay una segunda tendencia que es la pirólisis, que tiene que ver con la ausencia de oxígeno. Muchas veces puedes quemar estos residuos, pero ¿cuál es el problema? También vimos un proyecto en México que justamente lo que estaba buscando era dar atención a estas compañías FMCG, Fast Moving Consumer Goods, como son, bueno, tipo Nestlé, Unilever, etcétera. Justamente ellas tienen ahora el foco de sustentabilidad y están tratando de buscar qué pueden hacer con esos residuos. Y entonces ahí es cuando entra esta opción de pirólisis. ¿Qué puedes hacer con estos residuos que no se pueden reciclar de una manera más mecánica y más sencilla, como es el caso de los fierros, del PET, etcétera? ¿Cuál es el problema que vemos ahí? Nosotros, si bien somos un fondo de impacto, también necesitamos invertir en tecnologías probadas. Y el caso con la pirólisis es que es una tecnología, sí está probada, pero la parte de operación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque necesitas cuidar mucho los inputs que recibes y muchas veces resultan no ser, a la hora de los retornos, resultan no ser tan atractivos para los inversionistas o corres también el riesgo de que la planta no pueda funcionar en 5 años, 10 años. Por eso el fondo actualmente nos estamos enfocando principalmente en el tipo de proyectos que les mencionaba en un inicio, que tiene que ver con separación mecánica y residuos sólidos urbanos, que además lo vemos como un sector, como les comentaba, que tiene gran impacto social, gran impacto ambiental. Y bueno, ahí estamos lidiando con todos los problemas y desafíos a diferentes gobiernos. También por el lado de los ingresos, es bueno porque tienes ingresos diversificados, pero ¿cuál es el problema? Que también necesitas cerrar muchos contratos de largo plazo y eso lo convierte otra vez en otro desafío. Pero bueno, estamos animados en que podamos lograr avanzar en estos proyectos. De hecho, por la tarde vamos a tener otra sesión enfocada en residuos. Vamos a tener al desarrollador Cristian Fallas, que estamos analizando uno de sus proyectos. Entonces, con esto vamos a pasar ahora, les vamos a presentar 2 business cases de transacciones que estamos analizando y trabajando actualmente. La primera es con Fabián Zapata y Arturo Kaiser, que son co-founders
del proyecto Ecolodge Six Senses Cerro Verde en Galápagos, en la isla de San Cristóbal. Creo que este es un buen proyecto para ejemplificar cómo puedes a las inversiones agregar Nature-Based Solutions. Entonces, bueno, le doy la oportunidad a Fabián de presentarse y presentarnos más sobre el proyecto. Gracias, Daniela. Muy buenos días con todos. Vengo a presentarles el caso Six Senses Cerro Verde. Este está ubicado en las Islas Galápagos, ¿no? En la isla San Cristóbal, ¿no? La figura que ustedes ven ahí, ¿no? Se llama León Dormido, ¿no? Es una roca que queda cerca de la isla San Cristóbal. Es una de las tantas rocas que crean este hermoso lugar que tiene Sudamérica y Ecuador, ¿no? En la mitad de las dos rocas ven como una especie de canal, ¿no es cierto? Por ahí tú puedes nadar, hacer snorkel, muchas veces puedes nadar con tiburones, incluso de la especie que existe en Galápagos, una especie única que se llama el tiburón galapagensis. Este sitio se encuentra más o menos a unos 30 minutos en lancha desde el puerto, que se llama Puerto Vaquerizo Moreno, que es la isla de donde tenemos este proyecto que les vamos a presentar. Okay. Viene la lancha, se lanzan las personas y van nadando hasta el otro lado, ¿no? Estoy seguro que algún rato van a visitar las Islas Galápagos porque es un patrimonio mundial de la naturaleza y es uno de los lugares emblemáticos, no solamente del Ecuador, sino del mundo por temas de conservación. Es llamado un laboratorio viviente. Ahora sí, permítanme presentarme. Mi nombre es Fabián Zapata, soy residente de las Islas Galápagos. Soy promotor de este proyecto, para seguir los términos que manejamos aquí, desarrollador de este proyecto. Estoy aquí junto con mi socio, don Arturo Kaiser, que es una de las personas, las visionarias de este proyecto, que justo creo que me está tomando la foto ahí. No sé si Arturito, haces la mano para que te conozcan, ¿no? Es una de las personas que muchos han conversado con él y saben la visión que tenemos sobre este proyecto y sobre las Islas Galápagos, de cómo queremos generar un nuevo modelo para el desarrollo sustentable de las islas basado en ejemplos, ¿no? En ejemplos de turismo. Ok. Las Islas Galápagos se encuentran ubicadas más o menos de la línea costera del Ecuador a unos 1000 kilómetros en el Océano Pacífico. Es un archipiélago oceánico, tal vez es el mejor archipiélago oceánico conservado del planeta Tierra. Cerca del 95% de las especies continúan estando en estado natural, conservadas, ¿no? Las Islas Galápagos tienen alrededor de 10 islas grandes, 9 islas pequeñas y más de 200 islotes. Como les decía, León Dormido es un islote que queda cerca de la población. Tiene 4 islas pobladas que les voy a indicar. Esta primera de aquí se llama Isla Isabela, Santa Cruz y la isla San Cristóbal, ¿no? Aquí hay una pequeña que se llama Floriana. En la isla San Cristóbal es en donde se desarrolla nuestro proyecto. La isla San Cristóbal tiene alrededor de 9,000 habitantes. En realidad, las Islas Galápagos no es un lugar muy grande, más bien es un lugar exquisito en biología, biodiversidad, ¿no? En la isla San Cristóbal nosotros estamos ubicados, nuestro proyecto está ubicado en la parte alta de la isla, ¿no? En la zona rural, nosotros le decimos la zona rural. El sector se llama Cerro Verde, de ahí viene el proyecto Six Senses Cerro Verde, que es una zona agrícola en la parte alta de las islas, ¿no? Temas importantes que deben conocer: las Islas Galápagos desde el punto de vista económico, y es bien importante este tema, el 80% de los ingresos que proviene o que tiene las Islas Galápagos proviene del turismo. Luego vienen ingresos por trabajar en instituciones públicas, ONGs de conservación, agricultura, y en la última escala tal vez está el tema de la pesca, que es más bien una pesca interna para satisfacer las necesidades de los visitantes y de las personas que viven ahí, ¿no? Cerro Verde Six Senses Cerro Verde se enfoca en 3 partes principalmente. La primera, ¿no? Crear un alojamiento turístico de lujo, nivel 5 estrellas y más, ¿no? Hablar de la conservación y la protección de los frágiles ecosistemas que tiene la isla. Y la tercera, nuestra tercera vertiente es el desarrollo de la comunidad local. Ya vamos a hablar de esto para que tengan un poco más claro, ¿no? ¿Cuáles son nuestros socios, ¿no? Primero, Orgal, que somos nosotros, una empresa ecuatoriana
que somos el desarrollador, ¿no? En Galápagos le decimos los promotores del proyecto. Six Senses, que es el operador del hotel. Tal vez para los que conocen, Six Senses es la cadena hotelera, ¿no? De hoteles sostenibles más grande del mundo, que es nuestro aliado estratégico para la operación del hotel, ¿no? Pegasus, socio inversionista, el que maneja el fondo de inversión para este proyecto. UICN, ¿no? Que hemos conversado para la red, que es la red medioambiental, que nos va a ayudar en muchos temas que queremos generar. R20 y Gold Standard, ¿no? Gold Standard, que se encarga de validar y certificar el impacto del proyecto. Precisamente este fin de mes tenemos una socialización del proyecto en las Islas Galápagos, en Cristóbal, en Cerro Verde, en donde Gold Standard va a certificar todos los procesos que estamos llevando, ¿no? Nuestro logo de Six Sense, y los logos de los compañeros que estamos trabajando en esto. Le digo, somos compañeros. Nosotros estamos trabajando en este proyecto ya hace algunos años. El camino al éxito no se logra de la noche a la mañana. Yo creo que en este momento nos sentimos felices con nuestros socios, ¿no? Son socios que nos están generando mucho valor. El hecho que estemos aquí nosotros conversando de este proyecto incluso nos genera valor adicional, ¿no? Porque los socios que tenemos no solamente es un tema económico, sino también el conocimiento, la asistencia técnica y todo ese empuje que nos están dando. Ok, quería hablarles cómo es el hotel, pero más bien, si me ayudan, solo hay que poner un play. Es un pequeño video de cómo es la propuesta hotelera y luego seguimos conversando. Eco. La isla San Cristóbal, la parte alta de la isla, ¿no? Le hice lo más rápido, le hice que vaya un poquito más rápido por el tema de tiempo, si no Daniela me habla por los 15 minutos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que casi que todo el hotel, ¿no?, está puesto sobre pilares. Eso hace que tradicionalmente cuando construyes un hotel tú lo haces sobre la tierra. Nosotros hemos reducido el impacto sobre el terreno, y solamente del área total aplica más o menos el 4% que está tocando el suelo, ¿no? Todas las casas o los bungalows, ¿no?, se unen por caminerías, ¿no? Y la lógica es que este va a tener restaurante, bar, piscina, salón de eventos, spa, torres de observación para la vista de pájaros, especies, ¿no? El tamaño del terreno que estamos manejando es de 22 hectáreas, ¿no? En un principio nuestra primera fase es de 18 bungalows o 18 cabañas y luego la segunda fase de 17 cabañas y bungalows, ¿no? En este periodo de llegar a este momento, que ya en los próximos meses vamos a iniciar ya con la fase de construcción, hemos obtenido ya 2 premios a la excelencia. Un primer premio por la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas en Florida, y un segundo premio que lo obtuvimos por el tema del ecodiseño y la reducción de emisiones de carbono en la última reunión de las Naciones Unidas, la Conferencia de Naciones Unidas Habitat 3, en donde se reunieron casi más de 150 proyectos alrededor del mundo y obtuvimos el tercer lugar por la propuesta de valor que estamos generando, ¿no? Ok, ¿cuáles son los impactos? ¿No? Vamos a generar fuentes de empleo durante la fase de construcción, que la vamos a comenzar tal vez fines de año o principios del próximo año, y durante la etapa de operación, ¿no? En la etapa de construcción tenemos previsto alrededor de 100 personas que van a trabajar directamente en la construcción. Yo sé que para ustedes posiblemente 100 personas no es muy significativo. Tomen en cuenta que San Cristóbal tiene 9,000 habitantes, de los cuales alrededor de 4,500 a 5,000 personas es la población económicamente activa de las islas. Entonces 100 personas sí genera un valor agregado, ¿no? Y en la etapa de operación del hotel, más o menos entre 150 y 200 personas van a trabajar directamente en el hotel, ¿no? Entonces, si ustedes analizan la población económicamente activa de una población relativamente pequeña, bueno, de hecho es pequeña, generar más de 150 plazas de trabajo incide directamente en la economía del lugar. Uno de los principales problemas que tienen las islas mientras se reinicia es el tema de las especies invasoras, ¿no?
Las especies invasoras tal vez es uno de los principales problemas que está afectando, y las plagas provienen del Ecuador continental. Parte de las 22 hectáreas que tenemos para la edificación del proyecto, existen algunas plagas existentes en el lugar, ¿no? Tal vez la más agresiva, ¿no?, es la mora. La mora, aparte de ser una especie introducida, es una especie invasiva. ¿A qué me refiero con invasiva? Es que va ganando terreno, va creciendo y se va expandiendo de forma acelerada, y esa es la que posiblemente causa mayor impacto en un sitio donde no estás muy acostumbrado a que haya este tipo de plagas, ¿no? Vamos a erradicar todas las especies invasoras de esas 22 hectáreas porque estamos pensando en generar un modelo, y vamos a sembrar plantas nativas, plantas locales. Tal vez la más significativa es la miconia. Estamos trabajando directamente con el Parque Nacional Galápagos, con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Ellos tienen un vivero y nos van a surtir de todas las plantitas para hacer ese replanteo, ¿no? El vivero nos va a dar plantas mientras vamos erradicando, vamos haciendo esa transformación del sitio de tal manera que el lugar donde va a operar el hotel no haya ninguna especie introducida, ¿no? Parte de lo que les había dicho, si ya identificamos el problema no es solamente erradicar y replantar plantas endémicas, sino también reducir esa dependencia que tienes del Ecuador continental, ¿no? Porque mientras no reduzcas esa dependencia, siempre vas a tener el riesgo de que te ingresen plagas. Entonces vamos a trabajar directamente con los agricultores locales, ya les voy a conversar qué es lo que vamos a hacer con eso. ¿Cuántos minutos? 5. Ok, voy rápido. Vamos a trabajar con ellos para empezar a comprar y generar mayor producción local. Temas de formación, capacitación, ¿no? Y el proyecto en sí es un destino sostenible, ¿no? Tema de residuos, ya lo dijo Daniela, vamos a trabajar fuertemente en temas de residuos, eficiencia energética, paneles solares, el tema de el control del agua. Vamos a tener 2 redes de agua, una red gris y otra red negra. La red negra va hacia biodigestores, la red gris va a ser reutilizada el agua para la propia utilización para regar plantas y todo el tema paisajístico que tiene el proyecto, ¿no? Y actividades educativas. ¿En qué proyecto estamos trabajando? Ya estamos trabajando. No es que, al contrario de lo que hacen muchos, nosotros estamos trabajando ya en proyectos sustentables para beneficio de Galápagos y de la comunidad. Estamos trabajando con una asociación de mujeres de las Islas Galápagos y de San Cristóbal. Esta es una asociación de mujeres en estado vulnerables. Muchas son madres solteras. Unas dos socias de la asociación tienen enfermedades vulnerables, y vamos a generar 3 proyectos. Esto es un tema ganar-ganar. Proyecto yo les había dicho que el proyecto es en la parte alta de la isla. No existe donde, para las personas que van a trabajar ahí, no existe donde puedan alimentarse en la etapa de producción. Entonces vamos a desarrollar un proyecto de catering para que puedan alimentarse los trabajadores, ¿no? Un servicio de lavandería y una guardería para los niños de estas señoras que van a empezar a trabajar. Un ganar-ganar. Nosotros nos dan el servicio a nosotros, ellos generan empleo, y la idea es que al final de la construcción existan 3 empleos sustentables que comienzan a generar. En la isla San Cristóbal no existe ningún servicio de catering, existe 1 o 2 servicios de lavandería, pero la idea es promover esos negocios para que continúen por el resto de la vida, ¿no? Fortalecimientos de control con el Parque Nacional Galápagos. Estamos trabajando ya con el Parque Nacional Galápagos, ya estamos por firmar un convenio con la dirección del Parque Nacional Galápagos a través de una fundación local que lo estamos creando. Vamos a llevar agua. En el sector de Cerro Verde no existe agua, y toda la línea de conducción lo vamos a llevar para mejorar la producción agropecuaria del sector, lo que les había dicho, ¿no? Para reducir la dependencia y que se genere mayor producción local. Tenemos en la parte agrícola, queremos generar valor, y tal vez lo más difícil que muchos van a entender para los productores, para los pequeños productores locales, es el acceso a los mercados. Es tratar de llegar con sus productos, así sean productos agrícolas o agropecuarios con valor agregado, a otros mercados. Vamos a generar ese canal para que puedan comercializar ciertos productos agrícolas y también reducir esa dependencia del Ecuador continental, y reducimos el riesgo de ingreso de plagas, ¿no? Asistencia técnica con nuestros socios estratégicos, y la propuesta al final es
para seguir generando esta asistencia, esta ayuda, este desarrollo de la comunidad local, es que el 0.5% de los ingresos totales del proyecto o del proyecto de alojamiento, 50% del valor de los ingresos por agua, 100% de lo que es los Survenir y 100% de las donaciones, vamos a seguir invirtiendo en proyectos para la comunidad. Finalmente, ¿no? Galápagos necesita un cambio de paradigma, ¿no? El turismo, queremos generar un turismo de bajo impacto, pero con un alto retorno para la comunidad local. Ese es nuestro objetivo, ser un nuevo modelo de turismo en las Islas Galápagos y tal vez comencemos por ser nosotros, pero yo estoy seguro que esto se va a replicar porque vamos a alzar el nivel del turismo y queremos reducir que haya tantos visitantes, sino que haya visitantes de valor, de calidad y que sí generen ingresos. Cumplí 5 minutos. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Bueno, y ahora la última participación de este panel va a ser Mike, nos va a presentar el otro business case sobre AgriParks, que es un proyecto que se está desarrollando en Jamaica, pero que se piensa replicar en otros países de Latinoamérica, y también nos va a platicar sobre otras tendencias de agricultura y este sector. Gracias. Thank you, Daniela. Good morning. So one of our strategies, we've talked a little bit about energy, but another strategy for SCF and for Pegasus is agriculture, and particularly getting to the issue of how to address food security in our targeted countries. And we believe fairly strongly that one means of doing so is to just have the country produce its own food. That obviously reduces reliance upon imports, not to mention the cost of those imports, and produces job creation within country. And we believe through the proper methodologies of production, there are impacts from an environmental GHG mitigation standpoint. So I'm going to talk a little bit about our scaled agroforestry strategy, which we've developed really looking at several projects across Africa, Caribbean, and South America, and kind of decided on our own to say, hey, let's find developers that can develop land projects in a particular country, but across crops as well. So our goal is just to create a holding company that invests either in our own developed projects or in projects that are brought to us from other developers. Agroforestry, is everyone familiar with agroforestry, or should I just kind of throw out a definition for everyone to understand how it's distinct from traditional agriculture? So agroforestry is the intentional combination of agriculture and forestry to create productive, nature-based, and sustainable land use practices. These practices take advantage of the interactive benefits from growing trees and shrubs together with crops and or livestock. So in kind of our terms and my terms, it's really, we're no longer in the world of monoculture. We want to be in a world of polyculture, which is frankly better for the environment, it's better for the soil, and it's better for earth, and it's better for the people that consume that food. So therefore, we think it's a timely solution in the global transition to sustainable land uses. Importantly, the sequestration of carbon and water management. It's a production model that's inspired by nature, replicating a healthy forest ecosystem without the use of chemicals, promoting healthy soils, biodiversity, and community engagement. The roots of agroforestry are in tropical climates. We're here. We want to reintroduce and reestablish those roots. So as I touched upon, oh my gosh, I'm forwarding on my laptop, not yours. I can do it. So agroforestry benefits. First and foremost, from our fund's perspective and SCF's perspective and our mission, is the sequestration of carbon. I can get to in the last slide, and
we can delve much deeper. I'm looking at our friends from R20 and I'm looking at our friends from Gold Standard. We can delve very, very deeply into how exactly those measurements are made, but there are methodologies for the measurement of carbon capture, be it through intercropping, be it through general growth, or be it through some of the other mechanisms and methodologies that we plan to implement, which includes the use of biochar. But in general, so carbon sequestration, a primary benefit. Also, the increase in productivity of crops. The use of intercropping, while perhaps not intuitive to some, for those of us that have kind of studied it and understand it, it actually is beneficial and increases productivity of the existing crops. Diversification of local economies and on-farm income, again, if and when through our, and I'll talk a little bit about our digital extension services and outreach to community activities, we think that in addition to kind of the benefits of the existing agroforestry project, that we can reach out and provide income uplift to local farmers through aggregation, training, et cetera. Carefully done, of course. I can go on, but I'm just going to skip forward. So where we are from a definition of what we're doing. We're calling the company, and actually the name has changed because we didn't really, this is not really technologically driven. We changed this name, but RAFT, or Regenerative Agroforestry Technologies, will develop and invest in regenerative agroforestry infrastructure, operations, and digital extension services aimed at achieving regional food security, labor creation, community resilience, ecological restoration, and climate change mitigation. So that is a high-level mission statement for what we want to do across the region. Our objectives in doing so are to implement nature-based food production solutions, and with a goal of transforming more than 20,000 hectares of underutilized, degraded, and at-risk native forestry and agricultural lands. Again, as I touched upon with our use with the Gold Standard, is to broadly realize measurable impacts, including small farmer uplift, improved agriculture outputs, and practices across the Caribbean and Latin America. We estimate, and again to be verified, but we estimate that the agroforestry model can sequester 5 to 10 tons of CO2 equivalents per hectare per year. So doing math based on mission, we think that can have a significant impact and certainly help us reach the goal of the Subnational Climate Fund. And we also hope that, this isn't something completely unique. We hope that through our demonstration of the efficacy of agroforestry, that we will stimulate the model across the Caribbean and the Americas. So where are we doing this? What does our pipeline look like? I'm going to start in the top right, in Jamaica. We've been working in Jamaica for about a year and have identified land, and I'll get into exactly what we're going to do there. But our pipeline includes projects in Barbados, Brazil, here in Ecuador, Panama, Costa Rica, and Mexico. This is across crop, and the sizes obviously vary significantly. I can highlight, for example, Panama is, a project that was brought to us by a developer. It's 10,000 hectares alone of cocoa production. So that's vastly different than the work that we're doing in Jamaica, which is 105 a hectare. So, but the point being is that each product is kind of uniquely designed to fit the context of the specific site or ecosystem, the regional needs of that particular country, those particular populations, and the market demands. And for us to build programs that optimize ecological and social impact within the context of what we're trying to do from a mission at the company level. So what is the model?
And how is it so different? So the farm model, starting at the top, under farm model, and I apologize, that's English, but the farm model. So this is just a commercial scale agroforestry operation on the site, on the land, with the crop production determined by the ecology, market, and logistical variables. All crops we plan to be grown in an organic certified fashion, aimed at achieving economic success and ecological and social impact goals. So really, the components then of developing that land, developing that farm, is input production. For example, what goes into that farm? This includes compost, fertilizers, biological fertilizers, importantly for our model, biochar, and the key organic farm and agroforestry inputs. Second is, going clockwise, is development of a nursery. So here we will use, to the extent possible and preferably to use in-country crops to create the nursery and the seedlings. Importantly too, we will develop excess capacity at the nursery level so that we can then subsidize the sale of those seedlings and those inputs to the local farming community to the extent that they are willing to take that on. Which gets into, okay, what we want to do from a social impact in our particular geographies is what we call extension, training, and digitization services, particularly on the extension and training, which is just an outreach support services that that will be implemented through our partners, particularly I'm looking at Kelly from ICA, for example, of how we actually integrate into the communities and educate, offer some of the solutions that we're providing on our project to the local community. We are very cognizant of the fact that that will take time. That's not going to be an overnight sensation, and we respect that, but we do think that over time there can be mutual benefits between our projects and the local communities. Another element that we're trying to implement with a partner called Producers Market is this concept of digitization and supply chain digitization. And 5 minutes. Without going through kind of the real, getting into the details, essentially what Producers Market and what we want to do is we want to, through technology, down to the farmer level, be able to deliver 100% traceability as to source of origin, use of inputs for any particular output from the small farmer to our projects, and then moving on all up the supply chain, ultimately to the sale of the aggregated bulk produce. Kind of a big idea, but really interesting. I'll talk about post-harvest a little bit. We will build some infrastructure for the post-harvest processing of whatever's grown on our properties and on our projects, and also for the local community. That permits us to kind of aggregate more volume for better sale, and ultimately then we will transfer the benefits of improved price down to the farmer level. Finally, and we talked a little bit about it here with the Galapagos, is we do have the capability, depending upon site, to add ecotourism into the model. So Jamaica specifically, wow, and I've got 5 minutes to do that. I was supposed to do a case study. So Jamaica is where we have identified and secured a piece of land in Golden Grove in St. Thomas, which is on the southeastern side of the island. It's 105 hectares, excuse me. That is government land, which is how we kind of started this project, by speaking to the government and speaking to some folks there. We are going to develop a coconut plantation, a coconut farm with intercropping of ginger, turmeric, yucca, and papaya. As it says in the lower right here, you know, when fully mature, we're going to produce 6.5 million coconuts a year. That's in year 4. And then up through that point, we will develop and produce about 1.3
1,300 metric tons of produce, intercropped produce. So from an economic standpoint, it's great. From the standpoint of the benefits of that methodology of agriculture for carbon capture is excellent. And again, I'm going to run out of time, but to the extent that this presentation is distributed, the backside of this goes pretty deeply into gold standards and Verra's methodology for carbon capture. Most importantly, kind of why are we doing this in Jamaica, right? I spoke about kind of the thesis behind our strategy here, and Jamaica and CARICOM in particular have this mandate to reduce imports of food by 25% by 2025. They call it 25 and 25. Okay, you know, here is a very, very identifiable project that starts to address that issue, and it's no coincidence then that several of our other projects are in other CARICOM countries. I think that is probably good for me. A little bit, actually, I do want to touch on this because this gets to kind of like, okay, here's a really pretty good agricultural project on our particular piece of land. However, why are we doing this, right? So here's kind of an analysis of what's going on in Jamaica from a coconut production standpoint right now. So there's 4,700 coconut producers that are producing on less than 10 hectares. So this is the opportunity that we see where some of our methodologies and practices can be shared with those folks, and that the combined production of all of them will be mutually beneficial to all. So that's very important, and not to mention the fact that the Coconut Board, which is a major landholder down there, they actually want to promote the development of 1,500 new coconut farmers on the island. So those are the tailwinds with which we developed the strategy. Thank you very much. I think we'll go to questions. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y ahora podemos dar inicio a la sesión de preguntas. No sé quién quiere empezar. Sí, muchas gracias. Muy interesante el caso. ¿En inglés? No, espérate que ponga. ¿no? Que ponga. Ahora. No. Muy interesante los casos de el proyecto de restauración con sistemas agroforestales. Tal vez pues yo sé que no hay tiempo para presentar todo, pero sí sería interesante ver los impactos más allá de las fincas en las cuales se va a implementar. O sea, la UICN trabaja mucho en el tema de priorización de áreas de restauración para identificar, digamos, dónde invertir en función de los servicios ecosistémicos que puede proveer o mejorar. Entonces me parece que pensando en este mapa de proyectos que presentó, creo que valdría la pena pensando en elementos críticos, calidad de agua, control de erosión, reducción de riesgos a desastres, etcétera. O sea, me parece que valdría la pena para ver los co-beneficios que son muy, muy importantes cuando uno habla de sistemas agroforestales o silvopastoriles, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, la segunda pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Arellano. Perdón, vamos a dar oportunidad a Mike que reaccione al comentario. Yeah, we can talk about it. I think you're right, and it, you know, it was unfortunately you that was giving me the 5-minute signal, so I couldn't get into it. But there's much to no, it's not your fault. There's much to discuss. Perfecto. Bueno, perdón, ahora sí. Ahí sí. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Arellano. Gracias a todos por sus exposiciones muy interesantes. Mi pregunta es para
el compañero que expuso sobre el producto Six Senses en Galápagos. La primera pregunta es sobre el tema de residuos, porque, bueno, mencionaba que este lodge, Ecolodge, tiene como objetivo ser un destino sostenible y en el marco de este proyecto van a manejar los residuos del hotel, entiendo, pero lo que yo quisiera saber es cómo van a lograr hacer este manejo sostenible de los residuos si en las Islas Galápagos no existe un manejo adecuado de los residuos. ¿Cómo lograr encajar en un modelo sostenible en un lugar donde no existe una adecuada separación, un adecuado aprovechamiento, un reciclaje? Porque cuando tú vas a Galápagos es muy chistoso que ves en todas las islas y que hay como estos botes de basura que te dicen que separes los diferentes de color diferenciado, sí. Los diferentes plásticos, y tú los separas, ¿no? Cuando, bueno, los turistas que somos conscientes y que somos ambientalistas y que sabemos cómo separamos. Pero cuando vas al trekking de Sierra Negra en Isabela, ves que todo lo mezclan en el relleno sanitario de la isla y es como, bueno, ¿dónde está ese trabajo que de pronto hacen los turistas y la gente, que al final no logra ser visibilizado por las autoridades, bueno, por muchas razones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre el mismo proyecto. Me llamó la atención mencionaba que se quieren abrir los mercados con los productos de los agricultores que están haciendo actividad en San Cristóbal, que me parece muy bueno, porque muchos de estos básicamente se mueren del hambre y la idea es como llegar a los productos como se ha logrado traer a Continente y exportar el café de Galápagos. Pero mi pregunta es, ¿cuál será su estrategia para, digamos, amortiguar los efectos que tengan este tipo de políticas? Porque cuando tú empiezas a expandir mercado, esto es una amenaza para el cambio de uso de suelo y la deforestación en la isla. Entonces, esas dos preguntas. Gracias. Ok, voy a robarle 5 minutos. Ok, porque las preguntas son bien interesantes. Acuérdate que se reseteó y ahí son 30 segundos más adicionales, ¿no? No, estoy bromeando. La primera pregunta, y prefiero más bien hablar con los gráficos para que quede, para que sea más fácil la explicación, ¿no? Miren, en Galápagos existen 3 islas pobladas, yo lo he dicho, Isabela, Santa Cruz, San Cristóbal, y una cuarta Floriana, ¿no? Las tres principales islas tienen un sistema de recolección diferenciada de basura. Sí, es cierto, no es lo óptimo, pero se está recogiendo de forma diferenciada. El mejor sistema, para mi gusto, es el de Santa Cruz, está funcionando bastante bien. El de Cristóbal le sigue y tal vez el que hay que trabajar bastante es en el de Isabela, ¿no? Aunque se dice que es diferenciado, todavía hace falta mejorar. Esa es una realidad, Pero ya se ha comenzado. Vamos, hay ciudades en el Ecuador continental, Quito, por ejemplo, no se recoge diferenciadamente. En muchas ciudades del Ecuador continental, salvo Loja y unas 2 que 3, se está haciendo un proceso de recolección diferenciada. Galápagos es líder en esto. No es lo óptimo, es cierto, estoy muy de acuerdo contigo, pero todo se puede mejorar, todo es perfectible. Pero ya se inició ese proceso hace algunos años. Isabela todavía le hace falta algunas cosas, pero es parte de lo que quería conversarles al final. Yo les había dicho que este es un tema de índole también económico, de este nuevo modelo que queremos generar. Vamos, hay camino que recorrer y lo queremos trabajar comenzando. Algún rato alguien tiene que comenzar, ¿no? Entonces, era básicamente esto. Sobre la segunda pregunta, déjeme ver, no sé qué hice, ahí está. Esta es una pregunta que es muy recurrente y por eso les traigo este gráfico. Y este gráfico es bien sencillo, pero es bien decidor, ¿no? Galápagos, ¿no? Y vamos desde la teoría a la práctica. ¿Qué es lo que dice
Porter, yo creo que muchos que han estudiado economía van a saber, Porter dice que hay tres estrategias básicas, ¿no? Compites en costos, que son productos masivos, compites en calidad, que es un tema de diferenciación, y compites cuando eres único. En el tema de Galápagos exclusivamente, Galápagos es único. No hay otro Galápagos del mundo, no hay otro laboratorio viviente, no hay otro patrimonio mundial de naturaleza como Galápagos. Es mundialmente, todos los que estudian biología ven Galápagos, ven el tema de Charles Darwin como un caso, ¿no? Y está dentro de los pensum de todas las carreras de biología del mundo, Galápagos, ¿no? Y todos quieren ir a Galápagos por eso. Galápagos tiene actualmente, entonces, si estamos de acuerdo en eso, tengan en mente esto, ¿no? Galápagos no puede competir por costos, porque no es un destino para masificar, ¿no? Y todo comienza desde ahí, ¿no? Galápagos actualmente tiene dos modelos de operación turística. Uno, el tradicional, que comenzó hace muchos años, ¿no? Que más o menos es un 30% donde los turistas llegan, se embarcan en barcos con capacidad de 16, 20 pasajeros y recorren las islas, ¿no? Recorren las islas visitando sitios. Y un nuevo modelo que ha empezado a crecer. De esto podríamos hablar largo, pero voy a ir a la parte clave, ¿no? Que es un 70% que está llegando a las zonas pobladas de las islas, a las 4 zonas pobladas. Está llegando el turismo allá. ¿Qué nos dice esto? Primero, desde el punto de vista de nosotros, los desarrolladores, es un buen momento para iniciar un proyecto hotelero en la zona terrestre, porque hay mercado, está generándose el mercado. Pero esto también nos genera un problema, ¿no? El crecimiento del turismo en la zona terrestre está creciendo, en la zona marítima se está manteniendo, ¿no? Ok, entonces tú dices, chévere, ¿no? Está creciendo, pero ¿cómo conservas a las islas? El turista promedio en la zona terrestre paga unos $5,000 incluido pasajes. Acá hay tours de unos $4,000, de unos $400, $500 suelen vender para ir a visitar las islas, ¿no? Versus unos $5,000. ¿Qué te dice esto? Que lo que queremos es levantar el perfil, traer turistas que paguen más, que distribuyan mejor la riqueza en donde está la población en general, ¿no? Y ese es el modelo que queremos llevar. No queremos un turismo masificado. Galápagos no puede soportar tanto turismo. Y todo comienza desde ahí, ¿no? Porque el turista que llega a la parte poblada es el que está generando residuos, es el que muchas veces no le interesa ciertas partes de las islas. Pero tal vez ese es lo que vamos a trabajar. Y ese es el modelo que estamos creando. Levantamos el perfil, ¿no? Turismo de bajo impacto, pero también debe beneficiarse la población. Y tal vez les va a quedar más claro esto. En Galápagos, hace algunos años se quiere incrementar la tasa de ingreso al Parque Nacional de Galápagos. Actualmente tú cobras $100 por ingresar al parque. Claro, para un turista que tiene capacidad de pagar $5,000, que te suban $100 más, un 2% no es significativo, no le hace mucho dolor. Pero para alguien que está cobrando 400, 500, que le suba $100, va a verse obligado a cambiar poco a poco, ¿no? Entonces hay cierta resistencia para cambiar eso. Pero si nosotros alzamos el perfil y aquí empiezan a llegar turistas de alta calidad, tú puedes alzar el ingreso y va reduciendo el número de turistas que ingresan y solo llegan aquellos turistas de calidad, los que ayudan, los que generan valor. Y esa es nuestra propuesta. Y finalmente, con este te va a dar una mejor claridad. Estas las estadísticas del 2018, ¿no? La ocupación de los hoteles. Los hoteles de lujo tienen mayor ocupación que los hoteles de gama primera, decimos, ¿no? Que son los de menor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el turista está dispuesto, el turista ocupa más espacio, el turista llena más aquellos hoteles que le dan mayor valor. Y esto es un tema real, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay bastante que trabajar. Y hay que trabajar con los municipios, real. Esto nos dice, ¿no?, que cuando llegan a las zonas pobladas, ¿con quién hay que trabajar? Lo que tú acabas de decir, el tema de residuos, hay que trabajar con los municipios, hay que ayudar a los municipios, pero tal vez esa claridad es la que necesitamos, ¿no? Hay que trabajar y ayudar a los municipios porque ahí es en donde se va a concentrar todo el esfuerzo o toda la posible contaminación, por ponerle un término, de
las actividades turísticas. No sé si les queda claro, este tema es un tema económico que sí es una decisión política y nosotros estamos generando ese modelo que quiere cambiar el modelo actual de turismo, generando valor de bajo impacto. Perdón, un segundo. Gracias. Me gustaría pedirles, por favor, tanto a las preguntas como a los ponentes que mantengamos las intervenciones breves para ajustarnos en el tiempo del taller. Tengo una pregunta aquí, una allá y otra acá. No sé quién levantó la mano primero. ¿Podemos darle paso a las damas? Me parece que Patricio... Patricio primero, a ver. Sí. Entonces, Patricio, suya, acá y luego allá. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo importante de las presentaciones, más allá de la particularidad de cada proyecto, porque el manejo integrado de residuos, la agroecología, el turismo sustentable, viene desde hace mucho tiempo. Eso no es la novedad. La novedad es otra, a mi modo de ver, desde el punto de vista más político, si tú quieres. Es que los desarrolladores, los inversionistas y la banca comienzan a considerar otros criterios para poner recursos. En Chile el sol existió siempre, el viento existió siempre, pero no habían plantas solares ni habían aerogeneradores porque ningún inversionista ponía recursos por las condiciones jurídicas que existían y porque era mejor otro negocio, así de claro. Entonces mi pregunta es al revés, no ir al detalle de lo que se está planteando Sixth Sense, que me parece espectacular como concepto, sino es más bien al revés, a los que están financiando esto. ¿Cuáles son los criterios que hoy están, o las condiciones que están fijando a esos nuevos desarrolladores, a esos nuevos inversionistas, para aprobar los recursos? Porque ese es el cambio de mirada, eso es lo novedoso. ¿Por qué ahora se hace competitivo un proyecto como ese que antes no lo era? Entonces me gustaría conocer un poco si lo que plantean Sixth Sense, que de alguna otra manera la comunidad se beneficie de los ricos que van a pagar el alto turismo lujoso que van a señalar ustedes, no gana solo el desarrollador, sino que ganan todos. ¿Qué criterio o condiciones ustedes como financistas están poniendo para la evaluación de esos proyectos? Me explico, no solo que venga la idea del desarrollador, sino que qué condiciones ustedes están poniendo de marco para entrar los desarrolladores con nuevas ideas e innovadoras, porque si no, no se va a encontrar oferta con mercado. Do you want to answer? Thanks for the question. No, it's a great, it's an excellent point that what we're doing, and really when we're fundraising, you know, yes, there's two missions, right? And one is impact-driven, and the second is return-driven. So there's a balance between the two when we look at projects. But inherently, you know, for me, who's traditionally more on the principal investing side, I've got to go through the screen of, okay, what's the impact here? Like before I go through all the other traditional financial analysis, which is, you know, okay, that's easy to do. It's the other stuff that we're really focused on as a fund and as an investment manager, so that we can then speak to our investors. But I think that Ronan maybe brought it up in one of the sessions yesterday. You know, the challenge with a vastly changed interest rate environment in the last year, right, is, you know, okay, so what's the hurdle of our fund relative to the impacts that we want to make? And we look at that on a case-by-case basis. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Gracias. Perdón. Buenos días, soy Arrocha del Ministerio de Agricultura de Brasil. Gracias por las presentaciones. Respecto de la estrategia para los sistemas agroforestales, me gustaría saber cómo esa estrategia del SCF podría alimentar la estrategia de los gobiernos también. Porque en Brasil ya tenemos muchas políticas públicas desarrolladas para sistemas agroforestales, agricultura familiar. Tenemos el plan de agricultura bajo carbono, por ejemplo, que tiene metas
de implementación de sistemas agroflorestales. Tenemos políticas de compra de productos, compras públicas de productos de los agricultores familiares también. Y tenemos ahora un plan que es el Innova Cacao, porque yo vi que hay dos proyectos, uno en Ecuador y otro en Panamá, que está en el pipeline con cacao, y ese plan es para 2030. Como los sistemas agroflorestales son proyectos de reflorestamiento a largo plazo, incluso ayer han dicho, son algunos proyectos de 15 años, yo creo que sería muy interesante aprovechar las políticas que ya... ¿Aló? Ah, sí. Las estructuras que ya, y las capacidades que ya se emplean en el país, porque es de largo plazo también. Las políticas son a largo plazo y creo que sería interesante hacer como parcerias público-privadas y también reportar los impactos y los resultados para que esas políticas sean también alimentadas. Es eso, gracias. I agree with you 100%. We just started in Brazil in looking at a couple projects, so the fact that those programs exist are extremely helpful for accelerating what we want to do. The key, of course, is to find a developer operator that has identified land, owns land, has land for sale, and can actually operate and produce whatever crop is being targeted for that particular land. You know, kind of what you're addressing is post-harvest distribution impact, which is as important to us, but given what our kind of jobs are day to day, it's to kind of deploy the Subnational Climate Fund's capital in projects that are before us. And we certainly, I mean, I would love to follow up after this. We have sought out Brazil, particularly with cacao, through a couple of partners that have come to us. And just to touch upon time frame, you know, I look at these as 25 to 50-year projects. There's, you know, there's minimal reinvestment. There's reinvestment in actual coconut trees, for example, in Jamaica, but they're 25 years. There's not a lot of infrastructure. There's not a lot of, you know, if there's replacement of infrastructure, that's okay relative to the scale of commercial activities that are going on. I hope that answered your question. Gracias. Ya. Buenos días a todos. Soy Ángel Sandoval de ICA y tengo una pregunta para el proyecto de Galápagos. Escuché que la impulsión de agua que van a realizar también es para agricultura y me imagino que el caudal ha de ser un caudal considerable. ¿Cuál va a ser la fuente de energía que van a utilizar para este bombeo? La fuente de energía local, ¿no? Por la posición de la toma de agua, ¿no? A ver, más bien les explico al revés. La isla San Cristóbal es una de las islas más viejas de las Islas Galápagos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en la isla San Cristóbal, en donde está nuestro proyecto, existe agua externa, existen manantiales de agua en la isla San Cristóbal. En Santa Cruz y en Isabela, el agua que se consume es por medio de pozos, ¿no? Existe agua en Cristóbal que se está yendo por encañadas directamente al mar. Dicho de otra forma, se está desperdiciando el agua, ¿no? Entonces, cuando yo digo hay que llevar el agua de un sitio a otro, no es que haya un abuso, lo que pasa es que estamos aprovechando o estamos impidiendo que esa agua que se desperdicia, que va directamente al mar, la podamos utilizar para actividades productivas. Ahora, por la localización del sitio donde se toma la fuente de agua que tiene, que ya los ingenieros hicieron ya un análisis del punto de
de inicio de la toma de agua, hay suficiente agua como para poder llevar hacia la parte agrícola de Cerro Verde. Se va a utilizar la fuente común de agua porque no es posible poner paneles solares o esos temas, ¿no? Sin embargo, también recordarles que Cristóbal actualmente alrededor entre el 30 y el 40% del agua de la energía eléctrica que utiliza San Cristóbal es energía eólica, ¿no? No es lo más suficiente, pero se está mejorando. También la isla está mejorando ese abastecimiento que va directamente a ELE Galápagos, que es la empresa local de abastecimiento de energía eléctrica, ¿no? La verdad es que no vi quién preguntó, pero estoy viendo a todo allá. Ok, entonces se va a utilizar la fuente normal. El hotel sí va a tener un sistema mixto, ¿no? Paneles solares, calentadores solares, ¿no? Y sí, va a depender de la red para poder subsanar, ¿no? Lo dijeron en la presentación anterior, en el tema eólico siempre tiene los picos. El mayor pico de consumo siempre es en las noches, ¿no? Entonces, siempre hay ese problema, todavía no existe la tecnología para poder subsanar esos temas, por eso es que en todo el mundo todavía se depende de la fuente normal de energía, que en este caso es la empresa eléctrica. Perfecto. I think we didn't speak enough about water the last 2 days, and I just used your question. I think the crisis in water is similar to energy, if not more. I think people can live without energy, but they cannot live without water. Our fund in the last couple of weeks joined with one of the world leading water purification company, and it's one of my deal that I'm working on. It's not something that I presented. I don't know if people would like to speak about water. We can speak about from the bigger one of desalination. I'm coming from a country that 60% of the water that we drink come from desalination water. I'm from Israel. Everybody laughed at us back in 2000 when we built the first big-scale desalination plant. Now we use our water for grass, which we never thought about it 20 years ago. I see big issues in Latin America about water. People just, I think, somehow miss it. And we have some few solutions for small installation, big installation, and there's some few companies that I'm closely work with, and I'm working on it will sound funny, but this is an interesting example of a project that I'm working on. Taking wastewater of municipality, purified it in Casablanca, and then use the water for the golf club, so the grass will look green. So this is an example of what they try to do, because people stop to play golf because the grass stopped to be green. So they want to purify the water, and they come to us with a plan. So this is just an example. I'm more focusing on purifying water for agriculture and industry. Obviously, when we're talking about drinking desalination, it's a bigger one, but there is also a solution for this. So that's why I don't want to hijack thing, but we never spoke about water, but it's a big point. Thanks. Bueno, solo para decirles, ya nos pasamos de la sesión, vamos a tomar 2 preguntas más y después en línea vemos muchas preguntas de Six Senses del hotel, creo que es un proyecto de mucho interés. Entonces lo que sugiero es, les voy a pasar al final el correo de Fabián y así ya pueden un poco conversar más sobre el proyecto. Hello, good morning. My name is Dwight Williams. I'm from Jamaica. So you may assume where my question is going. Thanks for the presentation, very good presentation. I was hoping that we could go through until the end. Unfortunately, time was against us, so I'm not sure if you could make available the presentation for those who are interested, if that's okay. Yeah. Right, thank you very much. And also in terms of timeline, when is it that you intend to start the project in Jamaica? And the second question is, has the government really secured that 105 hectares that you are targeting to do your farm? And if you could just give us a ballpark figure as to the budget the initial budget that you intend to invest. Yeah. Thank you. Repeat your first question. The time when you intend to start the project. Yeah. We're going to be there the 26th of September. September. Yeah.
Okay. The government absolutely has approved it, and that is going to be signed, that lease will be signed within the next 2 weeks. And budget is 12 to 20 million for that initial phase. Actually, yeah, como de hecho los invito a que se acerquen con las diferentes personas al final del panel. Tenemos una pregunta en línea. Bueno, ¿español o inglés? Okay. Before going to the last question, sorry. Bueno, creo que sería bueno igual para incluir a los participantes en línea ahí y que va un poco en línea con la pregunta de AgriParks. Que Mike, maybe you can explain a little bit briefly, like which are like the innovative aspects of AgriParks. Briefly. Briefly. I think it's a nature-based solution. So there's nothing super innovative about nature. It's how you use the different elements of nature in an adjusted way to kind of achieve some impact results. And it just so happens that as we view it, there's some pretty strong financial benefits to that as well. So I think there's, innovative, I think the innovative elements of what we're trying to do relate to the digital extension services, the digitization of the supply chain, like that's innovative. But at a core elemental level, food production in a particular country, in CARICOM, Latin America, South America is not truly innovative. I mean, how you do it, and you just need to have developers and operators that have a track record and can produce the yields that we all expect to be achieved. Perfecto. Last question, please. Yeah, thanks. That's probably to you as well. A number of questions. One, what is the rate of return that the capital investors are anticipating from the agricultural project? What also is the blended, I'd assume it's going to be a blended finance. What is the kind of blended finance arrangement between, let's say, equities, loans? What does that look like? Carbon sequestration, what part of the carbon sequestration, the revenues from that carbon offsets factors into these sustainability arrangements? Very important because we have a bilateral arrangement with a country in terms of Article 6 of the Paris Agreement, and they will not accept forestry as one of the offsets targets because of the ability to put forest fire, or it's not permanent. So it will be useful to the sense of the financial underpinning of that project. Thanks. The returns on the projects that I'm currently looking at are north of 15%. We're nothing, or I should say, we limit the subnational climate fund's reliance upon anything related to carbon credits to 5%? 20%, excuse me. None of what we're doing in the agroforestry piece takes into account anything from carbon offsets. We're much, much more interested in what we're calling, and people now call, particularly in the consulting world, carbon insets. Like, who cares? I mean, yes, I'm sorry. I care about the offset that's generated. What we're really focused on is the inset of how to generate more from a nature-based solution, how to generate that offset, right? And to the extent that we generate any revenue or develop a commercial model around carbon offsets, we will provide a lot of that benefit back down to the farmer because it's their offset, not ours. Yeah. Blended finance arrangement in the relationship. Right now, zero. We do have some meetings when we go to Jamaica and during the UN General Assembly. Like, to the extent that a project gets larger, and even at the current level, we would love it. We would like it, but at all equity, we're also comfortable. But something to add on the blended finance approach that actually we were discussing yesterday with Yao is like also the TA facility, which includes the
like pre-feasibility studies and all these studies during the development phase, actually we're covering this in Jamaica in the early stage. So that would be, in a way, the blended finance approach in this particular case. Sí. Bueno, pues ya terminamos. Hay mucho interés, estamos muy contentos y seguimos aquí todo el día. Entonces, cualquier otra pregunta, pueden acercarse. Gracias, ha sido una sesión súper interesante, muy productiva. Se nos quedaron algunas preguntas online que en realidad tratan de mejorar el proyecto Cincenses con polinizadores nativos, tratamiento de aguas residuales, generar impactos de largo plazo, etcétera. Como nos decía Daniela, vamos a tratar de que se puedan contactar con el desarrollador del proyecto de manera directa para poder hacerlo. En este momento les invito, por favor, a servirse un descanso, un coffee break, y volvemos 15 minutos después, nos alargamos en esta sesión, entonces les esperamos a las 11 para poder continuar con la sesión de soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias.